Hola a todos, espero estén bien. Paso por aquí para avisar dos cosas antes de empezar. El fanfic no es mío, el link de la historia original estará en la descripción, y segundo, este es un fic que estaré subiendo mientras mis proyectos personales se van desarrollando. No es fácil hacer los caps, entonces iré subiendo tanto fanfics que no son míos, que ya están en el canal, como algunos que otro nuevo. Dark Souls, Embers of Remnant, donde convergen las tierras transitorias de los señores de la ceniza. Ash siguió a Patches mientras salían de la ciudad de Argeus. El sol ya empezaba a ponerse y sabía que Ruby y los demás estarían preocupados porque no había regresado de su paseo. ¿Cuánto falta para llegar a tu destino?, le preguntó a su extraño amigo. No es tanto tiempo. ¿Por qué preguntas?, respondió Patches a la pregunta de los sin llama. Necesito reunirme con algunas personas antes del día siguiente, respondió Ash secamente, sin querer revelarle las reliquias. Eso, claro, si ya lo sabía por la expresión de su rostro. Ambos caminaban ahora por una zona boscosa nevada no muy lejos de Argeus. Continuaron su camino hasta que sintieron una llama familiar cerca. Se acercaron a lo que parecía ser una guarida recién construida en lo profundo del bosque. Un pequeño vehículo alado estaba estacionado cerca. Ash divisó algo que no había visto en medio del refugio desde hacía bastante tiempo. Bueno, aquí estamos. Intenta ponerte cómodo, le dijo Patches a Ash mientras caminaba hacia la hoguera y se sentaba cerca de ella antes de ponerse en cuclillas. Ash miró la hoguera y le vinieron a la mente recuerdos tanto agradables como desagradables. Se quedó allí, absorto en sus pensamientos. ¿Cuánto tiempo hace que no veo una hoguera maldita?, pensó con vacilación. Al principio, se acercó solo porque recordó que tenía un frasco de estos que necesitaba rellenar. Se sentó y observó el fuego parpadear en la hoguera. El único sonido que se oía era el de la llama que crepitaba en la hoguera mientras Ash y Patches se dedicaban a lo suyo. El mercader, con aire de suficiencia, observó cómo Ash sacaba la gran espada del caballero lobo de su espalda. Ash acercó el arma a su rostro para comprobar si tenía algún rasguño. Al ver que solo unos pocos habían sido atrapados, exhaló un suspiro. Colocó la espada de manera que pudiera inclinarse sobre la empuñadura mientras la hoja quedaba cerca de sus pies. Pasaron unos minutos y Ash notó que Patches necesitaba volver a mirarlo a los ojos. ¿Quieres algo?, preguntó con su tono habitual, sin ninguna emoción. Estaba mirando esa espada, respondió Patches con sencillez. No puedo creer que hayas conseguido esa espada que una vez perteneció a uno de los 4 caballeros de Gwyn. Ash lo miró fijamente durante unos segundos antes de volver la vista a la hoguera. ¿Ah, sí? No había emoción en su voz. Patches empezó a notar la indiferencia de Ash al mirarlo. ¿Así es como respondes? ¿Qué te pasa? Parece que tu personalidad ha dado un giro de 180 grados. Ahora, a pesar de su actitud, se preocupaba por él. Escuchó a Ash suspirar en silencio antes de mirarlo directamente a los ojos. No quiero explicarlo. El sin llama sabía que Patches debía de saber lo que había hecho. El mercader observó a Ash durante unos segundos. Por su lenguaje corporal, se dio cuenta de que Ash no estaba de humor para hablar del tema. Por eso no insistió, lo que podría haberlo enfurecido. De acuerdo. No insistiré. Patches le dijo con tono arrogante. Ash guardó silencio un rato. Pensando en qué preguntar, fijó su mirada en él. Dijiste que hay ciertas similitudes entre este lugar y las antiguas tierras de los dioses. ¿Qué quieres decir exactamente con eso? Su respuesta hizo que Patches lo mirara. Aunque seguía mostrando esa actitud, Patches ya podía notar la intensa expresión en su rostro. Hablando de eso, ¿por qué crees que toda esta tierra se llama Remnant? Ash respondió mirándolo fijamente. Porque así lo llaman los nativos. Y era una especie de campo de experimentación creado por los seres conocidos como los hermanos. Entonces se dio cuenta de que su afirmación había hecho que Patches negara con la cabeza con incredulidad. Sabía que algo andaba mal. ¿Patches? ¿Te lo dijo alguna de sus creaciones? Patches afirmó lo obvio en lugar de hacer una pregunta. Su declaración hizo que Ash lo mirara. Aunque el casco del caballero caído le cubría la mayor parte del rostro, si se lo hubiera quitado, habría mostrado una expresión de incredulidad. ¿Cómo sabes eso? Oh, básicamente sé lo que pasó aquí. Excepto por algunas cosas, respondió Patches, con una sonrisa en el rostro. Esos 2 seres terminan en la tierra de Lordran. Un momento, interrumpió Ash, sin estar seguro de haber oído bien. ¿Lordran? Sí, ¿no te enteraste? Le recordó Patches, entrecerrando los ojos hacia el sin llama.
Una vez que terminó la Era del Fuego, toda la tierra de lo que una vez fue Lordran quedó cubierta solo por la oscuridad. Fue difícil, pero logré sobrevivir. No sé si otros sobrevivieron. Al oír eso, el cenizo se quedó paralizado. Pero no le molestó demasiado. La Era de la Oscuridad transcurrió hasta que, antes de que me interrumpieras, esos dos terminaron en esta tierra. Esto despertó el interés de Ash. Al pensar en ello, tuvo sentido que Jin supiera de él y de los de su especie sin siquiera haberlos conocido, al menos por lo que ella había dicho. Luego procedieron a crear una nueva vida con el poder de una parte de su propia alma antes de volver a hacerlo después de aniquilarlos. Aunque uno de ellos fue contaminado por el abismo durante su estancia en Lordran, ¿engendraron nueva vida sin la fuente de ninguna llama? Preguntó Ash, y Patches asintió en señal de confirmación. Le sorprendió oír que la oscuridad había corrompido a uno de los hermanos. Claro que Ash sabía que no se podía jugar con ella. Ya presentía que uno de los hermanos había sido contaminado por el abismo. Y supongo que uno de los hermanos infectados por el abismo era el dios de la oscuridad. Algo así, pero no del todo. Es curioso que Remnant sea solo un vestigio de la antigua tierra de Lordran. Patches asintió mientras escribía la última letra. Aunque quedaron fragmentos de lo que perteneció a la Era del Fuego y creyeron poder dominarla. Lo hicieron, pero solo en dos aspectos. El último se lo aplicaron a dos personas a las que marcaron. Y ese era el control de otra llama y, murmuró Ash, pues había intuido que los hermanos podrían haber manipulado la nueva llama a su antojo. No se le ocurría la segunda respuesta. Antes de poder pensar en ella, tuvo que hacerle una pregunta a Patches. ¿Qué tiene que ver esto con Ozma y Salem? ¿Ozma y Salem? Reflexionó Patches durante unos instantes. De repente, lo comprendió, como si supiera quiénes eran. Ah, sí. He oído hablar de ellos. Fueron los responsables del caos que reinaba en este mundo. No es casualidad que ambos recibieran marcas oscuras únicas de esos dioses. Uno es inmortal, invencible con magia y medios convencionales. Y el otro, el espíritu, se apodera de un cuerpo tras otro. Por suerte, los dioses hermanos eliminaron los efectos negativos antes de marcharse. Uno de ellos es impedir que se convirtieran en huecos. No era necesario que Ash profundizara más, ya que sabía que Patches sabía lo que iba a pasar. Por lo que percibió en el tono del embaucador, no había habido ni rastro de mentira. Esto lo sumió en sus pensamientos. Su sospecha de que Salem tenía una marca oscura era cierta. Pero Ozma se sorprendió. Volvió la mirada hacia el mercader para hacerle una pregunta obvia. ¿Sabes algo sobre las 4 reliquias? Patches lo miró con una enorme sonrisa. Sí. Para ser honesto, al principio pensé que solo eran rumores. Hasta que escuché a algunas personas decir que las reliquias son reales. Tiene sentido considerando que Atlas ha sido una isla flotante durante mucho tiempo. Ash lo miró cuando mencionó el destino del grupo de Ruby. Se quedó en silencio mientras asimilaba lo que Patches había dicho. ¿Atlas es una isla flotante? El mercader embaucador asintió. Sí. He visitado ese reino un par de veces desde su creación, explicó Patches, recordando sus múltiples viajes. Es un espectáculo digno de ver. Al menos su isla. Tienen una arquitectura asombrosa, aunque la gente a veces puede ser bastante snob y miope. Recuerda un poco a la ciudad de los dioses, Anor Londo. Al oír eso, Ash recordó aquella ciudad. Anor Londo, otrora orgullosa ciudad de los dioses, se ha reducido a un pueblo fantasma, frío y desolado por el invierno, y la única fuente de luz es la luna. Aún así, necesita contarle algo a Patches. ¿Conoces a un pueblo llamado los Schnees? Patches se sorprendió al oír eso de él. Espera, dijiste. Actualmente estoy viajando con una de ellas, Lady Weiss Schnee, a Atlas, interrumpió Ash con una actitud estoica y fría. Weiss Schnee, eso fue lo que Patches pronunció. Finalmente, se rió entre dientes al darse cuenta del nombre. He oído hablar de ella. Una antigua heredera de esta compañía llamada Schnee Dust Company, dirigida por su codicioso y ambicioso padre, Jax Schnee. Están bastante trastornados, a juzgar por cómo ven las fotos en el periódico. No es de extrañar que se especulara con que Jax la desheredó después de aquel arrebato tras el evento benéfico de Beacon. Ash no dijo nada mientras recordaba lo que había leído en Beacon. Por lo que recordaba, algunas escuelas habían sido blanco del colmillo blanco y otros grupos. Tuvieron éxito en Beacon, pero todo terminó en Aven. Un suceso que ocurrió 2 semanas antes de que él despertara. Fue en ese momento cuando Patches recordó que había olvidado algo. Y logré engañar a un Schnee para que entrara en una cueva.
Me sorprende que, a pesar de que uno de los suyos está en el ejército, siempre se dejen engañar por su avaricia. Claro que harías algo así, pensó Ash. Sus pensamientos se dirigieron entonces al padre de Weiss, Jacques Schnee. Por lo que había observado en la descripción de Patches, se dio cuenta de que no le caía bien. Jacques es un canalla. Obviamente. Pero no un canalla que no merezca la muerte por sus actos. Por lo que me has contado, este Jacques Schnee es una especie de plaga. Ahora tenía mi propia opinión sobre él. Y no de esas plagas que no se van. La declaración de Ash hizo reír a Patches. Se podría decir que sí. Jacques Schnee se cree intocable. Utiliza la esclavitud barata para explotar sus conflictos y obtener grandes beneficios. No es de extrañar que la gente de todo Remnant lo odie a pesar de que afirme ser benévolo y atento con sus trabajadores. Las dos palabras que puso entre comillas son una burla a los verdaderos pensamientos del director ejecutivo de la SDC. Esa fue una información útil que Ash escuchó. Si alguna vez se encuentra con Jacques Schnee en persona, simplemente lo confrontará al respecto. Sin enojarse, por supuesto, ya que Ash sabía que la codicia y la sed de poder de Jacques eventualmente lo llevarían a su perdición. Al mirar al cielo, vio que había anochecido y necesitaba regresar con los demás. Justo antes de hacerlo, necesitaba hacerle una pregunta a Patches, ya que llevaba mucho tiempo en esa tierra. ¿Conoces a alguien llamado Adam? Patches volvió a murmurar ese nombre. De repente, lo comprendió. Ah, ¿te refieres al fauno toro que no puede mantener la cordura? Esto hizo que Ash se quedara callado de nuevo, mirándolo sin responder. Así permaneció un rato hasta que se dio cuenta de que no estaba respondiendo directamente a su pregunta. Sí, obviamente sé quién es Adam. ¿Quién no lo sabe después del ataque del colmillo blanco a Beacon y Aven? ¿Puedes proporcionarme alguna información útil sobre él? Esa fue la siguiente pregunta que hizo Ash, queriendo obtener cualquier dato por si alguna vez se lo encontraba. Patches se frotó la barbilla mientras lo pensaba. Empezó a enumerar. HM. Por lo que recuerdo de lo que decían, Adam era miembro del Colmillo Blanco hasta que hizo esa locura en Aven, que me imagino que fue una vergüenza total para él. Es rápido y un luchador formidable. Entonces se dio cuenta de un detalle más importante. Y tiene una poderosa habilidad que hace que todo se vuelva rojo después de absorber suficiente energía antes de blandir su espada. Ash procesó esta información durante unos instantes. Este Adam seguramente será un oponente formidable. Uno que sin duda lo matará a menos que no tenga cuidado. Ya veo. Patches reconoció de inmediato que Ash había estado haciendo demasiadas preguntas a pesar de disfrutar de su curiosidad. ¿Por qué haces estas preguntas? ¿No estabas despierto? ¿Durante los últimos 3 días? Ash respondió de inmediato antes de que Patches pudiera terminar su pregunta. Todo esto es nuevo para mí. Necesito la información necesaria por si acaso me encuentro con algún problema inevitable. Creo que Adam ha estado acosando a alguien durante ese tiempo. ¿Podrías responder a mis preguntas? Escuchó a Patches reírse de su comentario. Aunque le molestó, no le preocupó demasiado. Patches apoyó los brazos sobre las rodillas y lo miró fijamente a los ojos. Está bien, puedo contarte lo que sé, ya que todavía te debo una. Va a tardar un tiempo. Después de eso, haré mi jugada. Muy bien, entonces déjame oírlo, dijo Ash, escuchando ahora lo que Patches tenía que decir. Cambio de escena. Ash caminaba por la acera de Argus mientras se dirigía a su destino. Estaba absorto en sus pensamientos tras escuchar lo que Patches le había dicho antes de partir en una nave de transporte, y le sorprendió que el embaucador supiera pilotar una. Claro que, tratándose de Patches, a veces puede ser bastante impredecible. Ahora, es hora de volver con los demás. El camino hacia la casa Ark fue agradable para Ash. Al ver la casa no muy lejos de donde estaba, se acercó. Subiendo un pequeño tramo de escaleras, Ash llamó a la puerta. Al abrirse, vio a Ruby mirándolo y sonriendo. Ash. ¿Has vuelto? Ash no dijo nada al entrar en la casa después de que Ruby le permitiera el paso y vio que todos lo miraban aliviados. Incluso Crow se sintió aliviado al verlo, a pesar de su estado de embriaguez. Al igual que Oscar, que parecía haber mejorado su vestuario. Hablando de eso, así que te tomó bastante tiempo calmarte. Preguntó el chico de la granja. Ash le devolvió la mirada sin emitir sonido alguno. Fue entonces cuando Jaune decidió hacer una pregunta. Ash, dijo la persona mirando a Jaune, quien tenía una expresión de incertidumbre en el rostro. Le tomó un par de segundos formular su pregunta. Ruby y los demás nos dijeron a mí y a mi equipo que nos estás ocultando un secreto.
Les contaré a todos cuando sea el momento adecuado. Los acabo de conocer y no sería prudente decírselo todavía. Ash respondió de inmediato. Intuía que Ruby y su equipo se lo dirían en algún momento. No estaba enfadado, pero sabía que no era el momento oportuno. Hablando del momento oportuno, Ruby recordó algo de inmediato. Oye, Ash, ¿te acuerdas de nuestro plan para visitar Atlas? Él asintió recordando, y ella se rascó la nuca. Bueno, no salió bien, pero logramos idear un plan. ¿Te refieres a la de cuando robamos un dirigible de Atlas, ya que solo les dan permiso para entrar y salir de Atlas? Oscar arqueó una ceja. Sí, respondió Ruby, pronunciando la última letra de la palabra. Lo iniciaremos mañana. Pero para lograrlo, necesitamos que alguien desconecte las comunicaciones entre los dos para no levantar sospechas. Por eso Black será quien lo haga. Eso suena a un plan perfecto. Pero Ash no estaba seguro de que el plan saliera bien, pues aún sentía la presencia de esa misma alma rencorosa observando cada uno de sus movimientos. Se acercó a la Faunus y le entregó un trozo de papel doblado. ¿Qué es esto?, preguntó Black al desdoblarlo y ver unos garabatos que emitían una luz amarilla tenue. Por si algo sale mal, pon la mano encima y lo averiguarás, respondió Ash enigmáticamente, esperando que lo que le había dado funcionara. Black no entendió a qué se refería, pero tal vez le sería útil. Ahora que eso estaba resuelto, solo quedaba descansar para mañana. Será mejor que descansemos. Mañana va a ser un día bastante movido. Todos se dirigieron entonces a una habitación para descansar. Crow se quedó en el salón, donde vio a Maria durmiendo y a Ash mirando al vacío. El cazador había sentido una poderosa presencia en Ash durante los últimos 3 días. No lograba descifrar qué era. Pero si tuviera que pensar una cosa, diría que ese poder podría rivalizar con el de la doncella. Pronto, el sueño comenzó a vencerlo y cerró los ojos. ¿Qué es exactamente lo que nos estás ocultando?